cualquiera, medio centenar de plazas, la plaza número 50. En un marco ideal, con un cielo peronista, una bandera argentina de fondo y Cristina Fernández de Kirchner en el corazón. Ya tenemos todo dispuesto para dar comienzo a esta plaza y para ello vamos a empezar por presentar a nuestros compañeros, estos compañeros que están con nosotros sábado a sábado, estos compañeros que están con nosotros día a día, estos compañeros que se pusieron al hombro esta campaña que estamos dando, porque en octubre tenemos que ganar. Porque nuestro compromiso, su compromiso, es con San Martín. Por eso voy a presentar al concejal del Frente para la Victoria y futuro intendente de San Martín, el compañero Hernán Leche. No puede parar de recorrer los barrios, no sabe dónde viene ahora. También, en este marco ideal, voy a presentar al diputado provincial del Frente para la Victoria, nuestro diputado piquetero, el compañero Lauro Grande. Ahora sí, nuestros invitados del día de la fecha, en esta plaza número 50, vamos a presentar a un ex diputado, varias veces diputado provincial, diputado nacional, un hombre que supo dar pelea cuando había que darla, defendiendo los derechos previsionales. Estoy hablando nada más y nada menos que del compañero Eduardo Santín, del movimiento alfonsinista. Junto a estos compañeros también voy a presentar y darle la bienvenida a un abogado también experto en previsión social, un hombre que también supo dar pelea cuando había que hacerlo. Él se plantó, presentó denuncias, estuvo también cerca de esos proyectos de ley y hoy nos visita aquí en esta plaza. El aplauso para recibir al compañero Miguel Ángel Fernández Pastor. También queremos agradecer, como cada sábado, a los que se dan cita aquí, adhieren a esta plaza número 50, Fuetra San Martín. Curtidores de San Martín. El sindicato APSE, Personal Superior de Empresas de Energía. Y también el sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense. Por supuesto, los motores de esta plaza, los compañeros de Unidos y Organizados y los compañeros de la Cámpora San Martín. Vamos también a pedirle que vengan aquí a este lugar, acá al escenario, por llamarlo de alguna manera, el compañero Pablo Honecker. ¡Vamos, Pablo, venga! Ahí estaba. Gracias, Pablo.
vamos también a convocar a este escenario al compañero Javier Adorno. Y en una plaza del pueblo no pueden faltar los representantes sindicales, los buenos, los que están del lado del pueblo. Por eso, a los representantes de los sindicatos que he nombrado, les pido que también se acerquen al escenario. A Héctor y Jorge, por favor. Y Ulises, que también es representante de Gráfica Bonaerense. Muy bien. El compañero Esteban Lazo también, de Alimentación, bienvenido. Pueden tomar asiento. Si no alcanza, hacemos el juego de la silla. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo está la fuerza de la militancia? Cada vez falta menos. Estamos en la cuenta regresiva, en esa cuenta regresiva donde necesitamos más que nunca hacernos escuchar, que la militancia llegue manzana por manzana a esas 3.600 manzanas que tiene nuestro querido San Martín, para decirle por dónde es el camino. El candidato de Cristina Fernández de Kirchner se llama Hernán Lecher. Este candidato que desde aquella primera plaza nos viene acompañando, nos viene marcando el rumbo a seguir. Por eso ahora sí lo convoco para darle la palabra al compañero Hernán Lecher. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto llegar, y a todas, sobre todo, a todas y a todos. A todas. El correo está bien, ¿eh? Está picante. Bueno, no, una alegría inmensa. 50 plazas. 50 plazas, finalmente llegamos, ¿eh? ¿Qué son bodas de cuánto? Bodas de oro. No tenemos mango, pero las bodas sí. Bueno, no, agradecerles a Santina, Fernández Pastor, que nos estén acompañando. Recién estábamos en la esquina hablando con ellos y bueno, Fernández Pastor nos contaba un poco algunas anécdotas que espero que ahora las refresque y se las cuente a ustedes, de cosas que a veces uno no sabe, ¿no? Y la responsabilidad de él particularmente en lo que fue la posibilidad de que tantos y tantos adultos mayores en la Argentina se pudieran jubilar con la moratoria, con lo que llamamos la jubilación de amas de casa, que se llamaba, ¿cómo es? El plan de inclusión jubilatoria. Ahí está, fíjense, eso nos lo impuso el nombre Clarín, pero no importa, porque un montón de adultos mayores en la Argentina lograron jubilarse gracias a Néstor y Cristina. Y gracias a compañeros como Santín, como Fernández Pastor, que estuvieron ahí al pie del cañón bancando y fijándose qué había que hacer para que esto no fuera sencillamente un sueño y para que efectivamente pudiéramos los argentinos vivir mejor. Entre las cosas que contaban, ustedes saben que a mí los numeritos me gustan, ¿no? Entonces me decían un dato que me queda picando en la cabeza y les decía, hay que hacer un gráfico, ¿no? A mí me gustan los gráficos. Hay que hacer un gráfico de eso. Porque contaban que la preocupación de algunos economistas en ese momento, no solo de aquello que uno a veces ve en la televisión y que nos putean religiosamente, y lo hacían antes y lo hicieron cuando salió la movilidad jubilatoria, cuando hicieron la moratoria jubilatoria y cuánta política inclusiva impulsó Néstor y Cristina.
sino que algunos también medio propios que decían, no, che, estamos haciendo una locura que es agrandando la seguridad social a tal punto que, bueno, va a generar déficit y la verdad que no nos la podemos bancar, ¿no? Y decían, y les preocupaba, algunos lo conocen ustedes, no está más con nosotros, se fue hace rato. El Frente Renovador, ¿han oído? Que estuvo en la ANSES, ¿se acuerdan? Bueno, le preocupaba el déficit, porque era de 8.000 millones de pesos, ¿no? Con esta idea de nuestro querido Pastor. Ahora, ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Los ingresos que generaron esas jubilaciones adicionales implicaron 9.000 millones de pesos. 1.000 millones más, porque a ver si se entiende de una vez en la Argentina. Cuando los que menos tienen, cuando la base de la pirámide le pone plata, le va bien a todos los argentinos, por favor. Vamos a ver si se entiende de una vez. Por eso no fue bien, porque a Néstor y Cristina entendieron que había que hacer eso. Entendieron. Yo hace unos días, no sé si lo conté acá, fuimos a Luján y bueno, había un acto y fuimos a la puerta del parque industrial allí de Luján y me contaban los compañeros allá que Néstor había ido, no sé, el 27 de mayo, supongamos, 2 días después de haber asumido, ¿no? Fue a Entre Ríos y cuando volvió fue a inaugurar el parque industrial. La Argentina se incendiaba y el loco fue, no digo, fíjense la visión que tenía, y en ese parque industrial había pymes, y en las pymes había laburantes. Y entonces la visión, y esto es lo que nosotros tenemos que repetir hasta el hartazgo, y aquellos que vivimos en San Martín, que sufrimos lo que es las políticas neoliberales, las sufrimos como laburantes, las sufrimos como jubilados, las sufrimos como docentes, las sufrimos como dueños de pyme, las sufrimos como comerciantes, que es entender que no se equivocaron, no se equivocan todos los días. Lo que quieren es que nosotros, esa guita que hoy va a los jubilados, vaya finalmente, o vuelva, diría, a aquellos que se hicieron el negocio con la CFJP, a aquellos que ganaron plata siempre a costa del esfuerzo de los argentinos, de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores, activos, ¿no? O pasivos, porque finalmente es eso, cuando te discuten la guita de los jubilados, en realidad es la guita de los laburantes, de todos los laburantes, jubilado o no jubilado. Y esto me parece que hay que repetirlo en cada esquina, en cada casa, en cada escuela, en la carnicería, en el comercio. Tenemos por delante un gran desafío que es en el marco de esta campaña electoral poder discutir con cada vecino qué es lo que está pasando en la Argentina. Tenemos nuestro enemigo ahí, que no son solo algunos dirigentes y el proyecto político de Macri, sino también la televisión que todo el tiempo está repiqueteando en la cabeza y mintiendo y diciéndole a nuestros jubilados que la reparación histórica, que es una estafa, es la gran solución. Cuando más de la mitad de los jubilados actuales se jubilaron con la moratoria y muchos de ellos no creen en Cristina todavía. Entonces nosotros tenemos que ir a discutirle y a charlar sobre este tema. No puede ser que nuestros adultos mayores no puedan darse cuenta que este tipo los va a terminar de sepultar, porque lo que ha hecho desde el 10 de diciembre en adelante es meterle la mano en el bolsillo, y lo que quiere en definitiva, y ellos lo saben mejor que yo, es que finalmente aumentemos la edad de la jubilatoria, bajemos las prestaciones, bajemos los montos de la jubilación, perdamos con la inflación, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Qué es la receta del Fondo Monetario? ¿Qué es la receta de los organismos multilaterales de crédito? ¿Qué es la receta de cualquier economista ortodoxo que lo que cree y están convencidos que es que la guita tiene que ir toda para ellos y no para el conjunto del pueblo argentino? Por eso, y para cerrar, nosotros tenemos una obligación única, porque esto también tiene un correlato cotidiano, que es nuestra militancia, y es bancarla a Cristina, porque la que defiende eso, la que lo impulsó, la que está cada vez más convencida, la que es militante, la que se pone a disposición del pueblo argentino y de la militancia para encabezar la lista es Cristina, porque representa los intereses del pueblo argentino. Por eso, compañeros y compañeras, adelante con los faroles, vamos a bancar a Cristina y a ganar en octubre. Muchas gracias.
Excelente, Hernán. Claro que vamos a seguir militando día a día. Vamos a seguir por nuestras convicciones, por nuestra pasión, para demostrar que la única conducción es la de Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando Hernán recién reflexionaba sobre los distintos derechos que hemos ido consiguiendo a través de Néstor y de Cristina, también no me cabía o no se me podía salir de la cabeza el hecho de pensar que hay muchos que no entendieron que es una decisión política. Hay muchos ministros que creen que tienen la espalda ancha y no se dan cuenta que sin Cristina Fernández de Kirchner no llegan ni hasta la esquina. He leído por ahí, y como lo hemos vivido los que tenemos algunos años, es patria o colonia, es Cristina o Macri. Ya estoy hablando mucho y yo no vine acá para hablar. Yo vine aquí para presentar a los que van a hablar. Y ahora sí, el diputado piquetero, ese diputado que anda haciendo lío por todos lados, ese diputado que está donde tiene que estar sin que necesitemos llamarlo. Por eso presentamos al diputado provincial del Frente para la Victoria, el compañero Lauro Grande. Bueno, una plaza más, ¿no? Boda de oro. Un orgullo que lleguemos hasta acá y que la sigamos, ¿no? Y que no aflojamos, que estamos todos y todas. Un orgullo y un aplauso grande para Chocolate, que siempre nos banca en cada momento, en lo bueno, en lo más o menos, y en lo malo Choco siempre está. Es como el sol, Chocolate, ¿no? A mis compañeros y hermanos de la Cámpora también les pido un fuerte aplauso, que permanentemente sostienen la organización, la logística, todo lo que va fallando y hay que hacer para que esto funcione. A los compañeros de Unidos y Organizados, que también son parte de esto. Y a los empoderados y empoderadas, ¿no?, de la plaza que nunca faltan. Así que un fuerte aplauso para todos. A Hernán, nuestro futuro intendente Hernán Lecher, tenemos que bancarlo, hay que cuidarlo, hay que ayudarlo, hay que seguirlo, hay que sostenerlo. No es fácil el lugar que tiene Hernán, de exposición permanente en cada barrio, en cada fábrica, en cada club que él está. Nos representa a todos nosotros, es el que sintetiza el proyecto nacional en San Martín, en un distrito de los más importantes de la provincia de Buenos Aires, donde el que gobierna el municipio sigue pensando que construir la unidad es ir a las PASO, que construir la unidad es discutirla a Cristina Fernández de Kirchner, que construir la unidad es debilitarnos hasta el enemigo más grande que es Cambiemos, que es Macri, que es Vidal. Ante ese enemigo nosotros vamos a pelear como nos pide Cristina, con unidad, con humildad, con sencillez, pero con las convicciones en alto, con la bandera firme, con la que defendemos desde el 9 de diciembre del 2015 cuando nos fuimos con Cristina, con esa plaza enorme, con esa plaza que nos emocionó cada momento. Cuando el enemigo pegó, nosotros estuvimos presentes en cada lugar. Acá están los compañeros de los sindicatos, a los cuales también pido un fuerte aplauso. Compañeros que no dudan, que tienen costos políticos por defender a Cristina, por defender al pueblo y principalmente por defender y organizar a los trabajadores que se plantan ante el ajuste de Macri y de Vidal. También hay que reivindicar a los sindicatos de la Corriente Federal de los Trabajadores, esos compañeros que mientras los gordos negocian para sus obras sociales, negocian porque tienen algún carpetazo, o negocian para entregar a los trabajadores. Acá hay compañeros que en cada sindicato, en cada lugar de la provincia de Buenos Aires, están construyendo las regionales, de la CGT, la Corriente Federal, la CTA, defendiendo a los laburantes. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora.
En agosto hay elecciones. Esta semana se definen los frentes. Si es el partido, si no es el partido, si es el frente o no sé qué. A nosotros no nos importa, compañeros. Nosotros vamos a enfrentar a los poderosos. De pie con Cristina al frente. Y esa es la nuestra. No tenemos miedo. Cristina no tiene miedo. Cristina no afloja. Cristina está adelante. El 25 de mayo les dijo, si es necesario que sea candidata de la unidad, lo voy a hacer. ¿Y ahora cuál es el problema entonces? Le discutían, desde diciembre del 2015 discutían que Cristina no conducía, que Cristina no lideraba. Iban a la televisión a hacerle el caldo gordo a Macri y la cuestionaban a Cristina. Cuestionaban su liderazgo y su conducción, su representación como compañera que durante 12 años y medio junto a Néstor Kirchner había transformado a la Argentina. Entonces decían, Cristina ya está, Cristina ya fue, el kirchnerismo tiene que renovarse en el peronismo de no sé qué, de la gobernabilidad, y le exigían a Cristina que Cristina no se ponía al frente. Bueno, compañeros y compañeras, Cristina se puso al frente. ¿Qué duda hay ahora entonces? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están buscando? Que den la cara, que enfrenten a los compañeros, que no se escondan en hoteles o en parroquias, lanzando campañas por celular, por videitos de celular. ¿Cómo es eso? ¿Quieren representar al pueblo? ¿Quieren representar los 12 años y medio? Bueno, vayamos en unidad. Cristina está al frente, está dispuesta a charlar, está dispuesta a discutir. Lo dijo aquella vez. Están los compañeros y compañeras que se vienen reuniendo, intendentes, referentes de organizaciones sociales, sindicalistas, referentes de la educación, de todos los sectores del Frente para la Victoria. Queremos la unidad. ¿Cuál es el principal objetivo de estas elecciones? Pararle la mano a Macri, parar el ajuste, parar el hambre, parar la represión, parar a los fondos buitres, parar el deterioro de cada uno de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados. Porque eso es lo que sucede. Mientras ellos discuten, rosquita y cosita, que sí, que no, que esto, que el otro, el pueblo argentino se va poniendo cada vez más pobre y cada vez llega menos a fin de mes y cada vez sufre más. Entonces la discusión tiene que ser esa. Estamos perdiendo tiempo valioso, que es lo que viene diciendo no Cristina desde el 9 de diciembre del 2015, lo dijo en Comodoro Pi. Lo que tenemos que discutir con la sociedad, con nuestro pueblo, es cómo estaba antes y cómo está ahora. Si le alcanza para pagar la luz, para pagar el gas. Ahora viene el invierno, empieza a hacer frío. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué tenemos que esperar? Entonces, lo que pedimos, lo que decimos es, Néstor Kirchner dio la vida por transformar nuestra patria, por darle dignidad a nuestro pueblo y principalmente a los trabajadores, a los jubilados, a los niños. Dio la vida a Néstor. Cristina, que nos dio 2 mandatos maravillosos, 8 años de su vida, para que vivamos mejor, se dio cuenta y se puso al frente. Y les dice que vayamos a la unidad. ¿Cuál es la duda, compañeros? Tenemos que ir a hablar con cada uno de los vecinos, pero también de los militantes confundidos. Que le entre el relato de los medios hegemónicos, que lo único que quieren es debilitar al Frente para la Victoria, debilitar a la militancia, al peronismo, al kirchnerismo. Quieren que vayamos a las PASO para debilitarnos. Cambiemos no le da paso a Lustó en la capital federal. Macri no le da las paso a Lustó. El Frente de Izquierda se une, Massa también se une y nosotros vamos a ir todos divididos. ¿Para qué, compañeros? Tenemos que ganar las elecciones, tenemos que ir a unidad, tenemos que defender a Cristina, el proyecto nacional. Cristina nos representa a todos, Cristina representa a los 12 años y medio, en ella representamos la felicidad de nuestro pueblo. Tenemos que ir a hablar a cada vecino de San Martín, a cada vecina, a cada comerciante, tenemos que ir a verlo, ya lo dijimos varias veces. En San Martín hay 3.600 manzanas. Cada una de esas casas en esas manzanas, cada fábrica, cada colegio, cada establecimiento, nosotros tenemos que llegar con la propuesta del proyecto nacional, con la propuesta de Cristina, con la propuesta de Hernán Lecher, y así vamos a defender los intereses de la patria, los intereses de nuestro pueblo, los intereses de los trabajadores, y vamos a hacer que Hernán gane las elecciones en una lista de unidad de San Martín, con compañeros que nos representen, que cuando lleguen al Consejo Deliberante, al Consejo Escolar, no negocien por 2 manguitos, por algún carguito, sino que defiendan los intereses de los sanmartinenses, los intereses de los trabajadores. Y estamos convencidos, estamos seguros que eso es Hernán Lecher, compañeros. No tenemos ninguna duda, vamos a ganar la intendencia en el 2019, vamos a transformar San Martín con el proyecto nacional, con Cristina, presidenta de la Nación, compañeros. A seguir luchando. ¡Viva Cristina! ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Y viva Néstor! ¡Excelente, Lauro!
también aquí me dice Hernán que en un ratito nada más vamos a presentar las planillas que vamos a juntar, los avales vamos a juntar en esas planillas, así que en un ratito los vamos a empezar a distribuir, o vamos a empezar a distribuir esas planillas. Cuando escuchaba a Lauro, se me hacía imposible no pensar en aquello que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Lo dijo el general Juan Domingo Perón. Y hay algunos que se dicen peronistas que parece que perdieron la brújula o se olvidaron de la doctrina del general Perón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón, carajo! ¡Claro! Tienen dudas, ¿eh? ¡Viva Perón! ¡Viva! ¡Viva Cristina! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Eso, carajo, vamos. Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra para que nos cuente algunas de las cosas que Hernán nos adelantara, que estaban charlando antes del comienzo de esta plaza. Seguramente él nos va a clarificar mucho todo esto que se dio en llamar, ¿cómo se llama? La reparación histórica. La verdad, me niego hasta con el nombre. Sí, el curro histórico, ¿verdad? Yo no entiendo mucho de esto, ahora el doctor nos va a poner luz al respecto, pero cuando yo veo que todos los miércoles los jubilados de nuestra patria se vuelven a juntar en la plaza de los dos congresos, me hace ruido y me hace acordar a la década del 90, una década nefasta para la Argentina. Ahora sí, sin más preámbulos, voy a presentar al compañero, al doctor Fernández Pastor. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, en particular a Hernán, con quien hemos hecho algunas picardías juntos. Me gustaría decirles que tienen el privilegio de tener una persona con sentido popular, pero con una gran cabeza intelectual, que me parece que es muy importante poder juntar las dos cuestiones, así que, bueno, les deseo lo mejor para San Martín y lo mejor para Hernán en su éxito político en este distrito. Él me obliga de alguna manera a contar una anécdota que cuento siempre entre chicos, cerrados, porque no me gusta aparecer contando cosas que por ahí desvirtúan o pueden parecer que uno quiere sacarse lujos propios. Pero en verdad, cuando yo era gerente de normatización de ANSES, y cuando llega o cuando empieza el proceso del kirchnerismo, había una gran disyuntiva en ANSES, que era cómo resolver el problema de los escasos recursos y la de las necesidades de la gente. Entonces se tomó primero, la primera decisión que se tomó era que cuando había un poquito de plata se destinara a las jubilaciones mínimas y no se actualizara el conjunto de los saberes. Lo que trajo lo que muchos criticaron, que se llamó el achicamiento de la pirámide. Ese achicamiento de la pirámide se produce justamente por una enorme escasez de recursos y una enorme cantidad de necesidades que había. Se dieron 12 aumentos consecutivos de la mínima sin aumentarse el resto. Y esto motivó lo que hoy se conoce como los casos que van justamente en discusión en la reparación histórica, en particular el caso Badaro, porque el caso Badaro es que los aumentos que se le dieron a la mínima los aspiran la gente que ganaba más de la mínima. Pero con eso no alcanzaba para encontrarle una salida a una importante cantidad de gente que había quedado excluida del sistema. Excluida producto de la privatización del sistema previsional que había habido en la década del 90. Entonces un día llegaron a
a mi oficina, enviados por el director ejecutivo, que era Sergio Massa, 4 diputadas, de las cuales lamentablemente por mi escasa memoria no recuerdo su nombre, pero que merecería que yo recordara y que lo repitiera acá, con una idea que era la de implementar una moratoria o una posibilidad de jubilarse a aquellas personas que tenían los años de aportes pero no tenían la edad, y que la privatización les había corrido la edad y por lo tanto no tenía posibilidad, y que además habían sido expulsadas del trabajo producto justamente de las privatizaciones o del achicamiento del Estado. Y entonces estaba trabajando en eso. Ya era la segunda visión, ya había habido una previa. Entonces en ese momento, mientras estábamos reflexionando, a mí se me ocurre decirles, es cierto lo que ustedes plantean, que hay una buena cantidad de gente que trabajó toda su vida y que no tiene la edad hoy para jubilarse y ha quedado desocupada. Pero no es menos cierto, o diría es más grave todavía, aquellas personas que tienen los años pero no tienen los aportes, y que producto justamente de la privatización, que elevó de 15 a 30 años la cantidad de años de aporte que se necesitaban para jubilarse, los dejaron afuera. Sería bueno que pensáramos en ello. Las 4 diputadas me dijeron que sí, que querían trabajar en eso, y ahí incorporamos un artículo que fue el artículo 6 de la ley, de lo que después fue la ley 25994. Cuando terminamos de redactar eso, obviamente fui a avisarle al director ejecutivo que había hecho esa picardía, si queremos llamar. Bueno, vamos a aguantar, a ver qué pasa. Bueno, para hacerla sencilla, pocos meses después se transformó en ley, en lo que fue la ley 25994. Cuando se produce la ley de la 25994, empieza la gran discusión de que cuántos van a ser, porque claro, era indeterminado. Ustedes piensen que en ese momento había 3.200.000 entre jubilados y pensionados, de los cuales 55% más o menos eran jubilados y el 45% pensionados. Entonces empieza el proceso de incorporación, se tiran los números y las proyecciones daban números realmente muy importantes. A partir de ahí, los economistas de todos lados empezaron a cuestionar cuál era el déficit. Cuando estábamos en ese proceso de discusión y venían los economistas, escribían en los diarios y producía cierto pánico interno dentro de ANSES, incluso yo contaba la anécdota que Massa me decía que que él no iba a hacerse cargo de ser el que desfinanció el sistema previsional argentino y que iba a decir que había sido yo el que lo había inventado y que me lo arreglara como pudiera. Y que bueno, tengamos paciencia, que seguramente es posible que esto se modifique. Cuando estamos en el medio de esta discusión, se produce la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo del 2005 y Néstor Kirchner da su discurso de apertura. Curiosamente, Néstor Kirchner reivindica en ese encuentro, sin que nadie de nosotros lo supiera, como su principal política pública de inclusión la inclusión jubilatoria. Entonces yo fui y le dije a Sergio, le digo, si este loco la reivindica de esa manera, ¿qué querés que yo te dé explicaciones? No tenía ningún sentido. Y a partir de ahí empezó un proceso que llevó a que se incluyeran 3,5 millones de jubilaciones, de las que Clarín, con mala leche y mala intención, la nombró la jubilación del ama de casa, y que nosotros nombramos plan de inclusión jubilatoria, y de lo cual, si hay alguna cosa que me voy a llevar de orgullo a la tumba, va a ser el haber participado en ese proyecto. Pero, si me permiten, voy a contar otra pequeña anécdota que me pasó hoy a la mañana, y que también me llena de orgullo. Hoy a la mañana recibo un mensaje de Cristina Kirchner, que me dice: ¿cuán lejos estábamos del 82% móvil en nuestro gobierno? Entonces yo le contesto, en realidad el 82% móvil es una cuestión virtualmente imposible en la práctica. ¿Por qué? Porque la propia dinámica del mercado laboral hace que haya actividades que van y vienen y que desaparecen y que no entran. La mejor manera de medirlo
lo cerca que se estaba del 82%, es medir la relación entre el haber mínimo jubilatorio con el haber vital mínimo y móvil. Y en ese sentido, se lo dije a ellos y lo reivindico acá, en marzo de 2015, la Argentina había alcanzado el 81% del salario vital mínimo y móvil. Es decir, estábamos a un pasito así de llegar al 82%, pero además se incorporó el 82% para los docentes, para los sin fuerza, para los mineros, para los investigadores y algunas otras actividades más. Así que esto, que en realidad lo que reivindica es cuando la seguridad social es una política de inclusión, una política de crecimiento, una política de desarrollo, tiene resultados que son efectivamente maravillosos. Por eso le hemos dedicado toda la vida a trabajar. Pero también es necesario mostrar la contracara. Yo siempre digo que el neoliberalismo es para la seguridad social como un cáncer que se carcome todo, que todo se lo lleva puesto. Y tanto es así que cuando salió la llamada Ley de Reparación Histórica, yo presenté un amparo que la justicia concedió para que no se vendan los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Que por supuesto la justicia se ocupó de hacerle dormir el sueño de los justos. Pero lo importante no es el éxito o no éxito del amparo. Lo importante es el por qué trabajamos en este sentido y qué es lo que significa este proceso de la reparación histórica, que como siempre pasa en los jubilados, se le pone un gran título y abajo de ello se hace cualquier desastre. El primer desastre que ocurrió, yo les pido que se ubiquen en tiempo y espacio. La Ley de Reparación Histórica se discutió entre junio, julio y agosto del año pasado. Fue ley el 1 de septiembre del año pasado. Mientras la ley se discutía y se decía que se iba a reparar históricamente a los jubilados, dándoles un enorme beneficio, en el semestre enero-julio del año pasado la inflación fue el 29,06% de inflación según la Ciudad de Buenos Aires, el IPS de la Ciudad de Buenos Aires. En ese mismo tiempo, los jubilados recibieron el 14,16 o 14,36, no recuerdo exactamente. No, en septiembre fue 14,16 o 14 y pico del año pasado. Eso significa que de un solo plumazo, mientras se discutía cómo se iban a reparar históricamente, los jubilados perdieron el 15% de su capacidad en su poder adquisitivo. Eso significó el primer paso de la Ley de Reparación Histórica. Pero no solo significó eso. También significó la creación de lo que yo digo es la claudicación ética más grande de la historia de la seguridad social argentina, que fue el nacimiento de lo que se da en llamar la pensión universal para el adulto mayor, que una persona puede utilizar a partir de los 65 años y que le percibe el 80% del salario vital mínimo y móvil y que además no es heredable. Para que ustedes se ubiquen en lo que significa esto. La moratoria, la 25994, una mujer a los 60 años alcanzaba la edad, si necesitaba años de aportes, los incorporaba, se jubilaba y cobraba el 100%. Si se moría, si se le discapacitaba un hijo, cualquier cosa que pasara, esa pensión pasaba a su heredero con absoluta naturalidad y se seguía cobrando y el grupo familiar se mantenía sólido. Ahora, una persona llega a los 65 años, a los 60 años. Si no tiene posibilidad de utilizar la moratoria, que generalmente a medida que vayamos recorriendo el tiempo va a ser cada vez más difícil, la moratoria de la 25994 y su modificatoria, porque esa moratoria tiene fecha de corte en diciembre del 2003, se queda sin absolutamente nada. Durante 5 años, a galear. Y si llega a los 65 años, cuando llega, va a cobrar el 82%, el 80% del haber mínimo. A mí me gusta decir que cualquiera que busque en el diccionario qué significa la palabra mínimo, la palabra mínimo significa que es la mínima expresión de lo cual no se puede dividir más. Por lo tanto,
el mínimo, el 80% del mínimo es menos de algo divisible, y el algo que percibe eso no es nada más ni nada menos que las mujeres argentinas. Así que eso demuestra la gravedad de esta situación. Y el otro día me preguntaba un periodista por qué yo decía con tanta énfasis que era la claudicación ética más grande de la historia argentina. Y es la claudicación ética porque nunca en la historia argentina de la seguridad social hubo un retroceso de tanta envergadura. Siempre se supone que uno va construyendo sobre una cosa sobre la otra, pero nunca nadie piensa bajar en tal nivel que es disminuir el haber mínimo jubilatorio al 80% del haber mínimo y además extender la edad a 5 años. Ni en la época de los 90 se hizo tanto daño en una sola prestación. Pero lo importante además de esto es saber cuál es el sentido de esta pensión. ¿Por qué la instauran? Y la instauran por algo que está pasando en este momento. En este momento se está discutiendo la reforma del sistema previsional. Y se está discutiendo la reforma del sistema previsional por dos cuestiones. Una, porque la ley de reparación histórica crea una comisión. ¿Saben cómo se llama la comisión? Hoy la estaba viendo y me llamaba muchísimo la atención. Se llama Comisión de Sustentabilidad Previsional. No se llama Comisión de Reforma del Sistema Previsional. Es decir, lo importante es la sustentabilidad del sistema, no que los jubilados cobren. Si el resultado de esa reforma da que los jubilados tienen que cobrar un peso, que cobren un peso. Porque lo importante es la sustentabilidad, porque si no, no tendría el título ese. Pero lo cierto es que esa comisión está reunida y está discutiendo. ¿Y qué es lo que está discutiendo? ¿Cómo va a ser el futuro sistema? ¿Y en qué se funda para decir cómo va a ser el futuro sistema? En los que se conoce como el control del artículo 4 o el informe del artículo 4 que emite el Fondo Monetario Internacional cuando viene a revisar la economía de los países en vías de desarrollo como el nuestro. Antes de irse, el Fondo Monetario Internacional, cuando hizo la revisión, propuso 3 o 4 cosas. La primera de ellas habló de que el sistema previsional es insustentable. Fíjense qué curioso. La comisión se llama de sustentabilidad y el Fondo Monetario Internacional dice que el sistema actual es insustentable. Entre eso y la reforma no hay más que un solo paso. Pero además dice que hay que levantar la edad de las mujeres a 65 años. Además dice que hay que disminuir la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Lo que gana el trabajador activo cuando se hace pasivo. ¿Cuál es la relación entre activo y pasivo? ¿Por qué lo hacen? Yo siempre digo que lo hacen porque en Chile es menos del 30% y acá es más del doble que eso, o es más o menos el doble que eso. Si sigue siendo así, nadie va a aceptar un sistema privatizado como el chileno si con este sistema gana el doble. Entonces necesitan inevitablemente bajar eso. Y la cuarta cuestión es que plantean la necesidad de modificar la ley de movilidad jubilatoria. Y les voy a contar una anécdota porque es algo que generalmente, o que nadie lo dice, que la ley de movilidad jubilatoria tuvo un impacto tan feroz, tan monumental en el sistema previsional, que fue el que llevó primero al 81% del haber mínimo en marzo del 2015. Pero además, esto nos dio un legítimo orgullo internacional, que es que la Argentina es el primer país del mundo, y agregaría aún el único, que ratificó el convenio 102 de la OIT sin hacer ninguna reserva, porque muchos países lo habían ratificado, pero todos hacían reservas sobre desempleo, sobre monto de los saberes, sobre actualización. La Argentina es el único país que lo aprobó sin reservas, lo que significa a nivel internacional un enorme orgullo y un ejemplo de cuál es el camino a seguir, porque la única patita que le faltaba al sistema previsional a la Argentina era justamente la ley de movilidad jubilatoria. En definitiva, yo creo que nos tenemos que... Bueno, me faltaría decirles que la reforma que se está hablando, la reforma de la que se está hablando, por eso utilizaba el tema de la pensión, es lo que se conoce el sistema de reforma de 3 patas. Una pata va a ser la pensión universal, es decir, un sistema no contributivo
para aquellos pobres de pobreza absoluta, por decirlo de alguna manera. El sistema actual que tenemos, limitado hasta un porcentaje de ingresos que tenga el beneficiario. Y todos los que ganen ahí arriba irán a lo que seguramente se va a llamar un régimen complementario privado de capitalización individual para todos los que suele decirse la crema de la leche, es decir, todos los que más ganan. En buen romance, hacer lo que pasa políticamente en el sistema previsional. Muy pobres, pobres y ricos. Es decir, transferir siempre la mayor cantidad de recursos para los más ricos. En definitiva, tenemos que prepararnos a esto y tenemos que saber algo que para mí es de enorme envergadura y que tiene que ver a cuento de lo que estamos haciendo de alguna manera acá, charlando. Es que ¿cómo alguien puede imaginar que el gobierno va a aplicar una política de semejante ajuste en el sistema previsional que impacte tanto en contra de la gente si la gente no lo acepta? ¿Y cómo tiene la gente la posibilidad de ponerle un freno a ese proyecto? El freno posible para ponerle a este proyecto se llaman elecciones. Las elecciones de este año. Si no se le pone un freno al gobierno, no tengan la menor duda de que va a pasar. Porque hoy lo escribía, si el gobierno logra un buen resultado que les permita tener mayoría directa, no tengan duda que el proyecto sale adelante. Pero si tiene un buen resultado, aunque no le permita sacarlo directamente, no tengan duda que lo va a hacer por decreto, como lo querían hacer con los miembros de la Corte, y transformar el sistema previsional argentino en un sistema privado. Por lo tanto, lo que hay que hacer, en mi modesta opinión y en mi modesta interpretación, es ponerle un freno a este gobierno. Siempre un amigo mío, un amigo común con Eduardo, dice una frase que a mí me encanta repetir: el límite del ajuste lo ponen los ajustados. Y el límite del ajuste hoy, en mi opinión, y supongo que en la opinión de todos ustedes, se llama Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Excelente, doctor, muchas gracias. Una clase magistral, muy clarito. Y acá Pablo, el compañero Pablo Honecker, de Peronismo Militante, me entregaba esto recién. Mirá, ¿llegan a leer lo que dice? ¿Y saben por qué? Si gana Macri, perdemos todos. 1,5 millones de nuevos pobres, inflación del 50% en un año y medio, 97 mil millones de dólares de deuda, 300.000 despidos, más de 6.000 fábricas cerradas, 600% de aumento en tarifas, fin del fútbol para todos, vaciamiento del PAMI, presos políticos, ningún salario sube, que no se lleven puesta la Argentina. ¡Juntos podemos! ¡Vamos, compañeros! Porque juntos vamos a volver, como cantamos en la Plaza del Pueblo, ¡a volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! ¡Oh! ¡Vamos a volver! ¡A volver! ¡A volver! ¡Vamos a volver! Y vamos a volver para ser mejores, para seguir defendiendo y ampliando los derechos, porque todos y cada uno de nosotros nos estamos empoderados para defender ese derecho. Entonces, de acá a octubre, vamos a seguir militando con pasión, con el corazón y el convencimiento que lo mejor que nos puede pasar es que vuelva un gobierno nacional y popular, y todo eso se sintetiza en una persona: Cristina Fernández de Kirchner. Ahora sí voy a cederle la palabra, como cuando al principio les contaba, con mandatos ya cumplidos, diputado provincial, diputado nacional, un hombre de lucha, por sobre todas las cosas, un militante
del Movimiento Nacional Alfonsinista, el compañero Eduardo Santín. Es fantástico poderse encontrar con cientos de personas en una plaza que vienen por las suyas a poder reflexionar juntos sobre temas que tienen que ver con la vida cotidiana. Yo le agradezco muchísimo a Hernán, a Mauro, a Adorno, esta invitación a esta plaza. Porque lo que estamos discutiendo, lo que discutíamos hace 2 años, en el 2015, y lo que volvemos a discutir ahora, es sobre la billetera que tenemos en el bolsillo. Estamos discutiendo quién tiene la plata. Es decir, si la plata la tienen ellos o si la tenemos nosotros. Es decir, y este es el debate de fondo. Digamos, la realidad cuando discutimos cada una de las cosas. Cuando discutimos las tarifas, yo a veces me encuentro con gente que me dice, ¿y qué querés? Pagaba 100 pesos de luz. ¿Cómo querés que pagara 100 pesos de luz? Yo le cuento que ahora que paga 1000, la diferencia es que él con esos 900, él decidía comprarse una pizza, comprarse un par de medias, ir al supermercado, y ahora esos 900 los tiene en oro, que agarra la plata y se la lleva. Entonces digo, cuando esa plata estaba acá, ponía en marcha la economía. Y contaba recién Miguel y Hernán también al principio, lo que había pasado con el sistema previsional. Teníamos 3.200.000 jubilados y un sistema que daba pérdida en el 2002. En el 2015 teníamos 6,5 millones de jubilados y un sistema superavitario que había juntado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad 55.000 millones de dólares. Era más que el doble de las reservas del Banco Central. Entonces, este es el debate de fondo. ¿Por qué nosotros nos oponíamos a la reparación histórica? ¿Por qué decíamos que no era lo que había que discutir? Porque el sistema previsional nosotros lo pensamos, como decía Miguel al principio, primero, para la primera etapa tenía que ver con recuperar los mínimos. Porque cuando uno recupera el mínimo, es decir, recupera los sectores que menos tienen la posibilidad de que tengan alguna capacidad de compra. Y esos fueron esos 12 aumentos, específicamente, que se dieron sobre los mínimos sin tocar el resto. Y que permitió recuperar la base del sistema jubilatorio, que había arrancado en $150 allá en el 2002 y terminó en $350 en el 2015, es decir, poniendo el mínimo jubilatorio más alto de toda la región. Pero la segunda cosa que implicó la inclusión del sistema de seguridad social fue pasar de 3 millones de jubilados a 6,5 millones. ¿Y por qué pasó esto? Cuando la gente me dice, bueno, pero ese no trabajaba. ¿Cómo que no trabajaba? La realidad es que es casi imposible imaginar que alguien llegue a los 60, a los 65 años sin haber trabajado nunca. Si alguno logró vivir de los padres y luego de los hijos hasta los 65 años, yo también lo premio. Pero en definitiva, la realidad es que la mayoría de los ciudadanos argentinos trabajamos. Algunos tenemos la suerte de trabajar con aportes y otros trabajan sin que le hagan los aportes. Aquellos que tenemos trabajos de primera, nos podemos jubilar, tener seguridad social, poder asistir al médico, y aquellos que tienen trabajos de segundas o de terceras, los estábamos condenados a que, aparte de haber trabajado en trabajos mínimos durante su vida activa, durante su vida pasiva también estuvieran castigados.
Y este era el tema. Había que resolver ese problema. Había que incluir a esos hombres y mujeres que habían dedicado su vida al trabajo y que no estaban incluidos en la seguridad social. Y esta fue la segunda etapa, que fue la de la inclusión. Llegamos a tener el 98% de los hombres y mujeres en edad jubilatoria jubilados en Argentina. Estamos por encima de los estándares internacionales. Pocos países en el mundo están en esta misma condición. ¿Cuál era la tercera etapa? La tercera etapa era mejorar ese mínimo que teníamos. Si teníamos más recursos, nosotros teníamos que volcar a aquellos que hoy ganan 6.400 pesos, que es difícil, muy difícil poder vivir con 6.400 pesos. A esos, volcarle esos recursos que teníamos para poder mejorar no solo su capacidad de compra, sino para que estos hombres y mujeres, como consumen todo lo que reciben, en definitiva pusieran en marcha la economía del país, que está absolutamente paralizada. No. ¿Qué decidió el gobierno? Darle a los que más ganan. La reparación histórica, en definitiva, que va a cubrir no más de 700.000, 800.000 jubilados, van a los jubilados que más ganan. Los que tienen capacidad de atesorar, de guardar. Por lo tanto, no lo ponen en el sistema, no lo ponen en el mercado, y por lo tanto esa plata que está invirtiendo el Estado a esos jubilados, en definitiva no les sirve a la recuperación de la economía. Esto no es no entender lo que pasa. Es no entender que la seguridad social es un mecanismo de redistribución de plata. Y por eso cuando Miguel decía recién que la reforma la están pensando desde la sustentabilidad, es un error garrafal. Porque para aquellos que no somos los dueños de los medios de producción, que no tenemos las máquinas, las fábricas, el capital, aquellos participamos de la riqueza de un país a través de la educación pública, a través de la seguridad social y a través del salario. Y esos son los mecanismos donde se redistribuyen. Y la ley de movilidad mostró que era eso. Porque la ley de movilidad le permitió a los jubilados y pensionados de la Argentina, también a aquellos que tienen la asignación universal, poder caminar junto con el crecimiento de la Argentina. Ustedes acuérdense, en el gobierno de Menem, la economía crecía. La economía crecía, pero la sociedad no participaba. Durante el gobierno de Kirchner, la economía crecía y los hombres y mujeres de este país participamos específicamente en ese propio crecimiento, aumentando nuestras capacidades de compra, de participación. Esto que algunos dicen que no la creímos, que no podíamos comprar un celular, que nos podíamos ir de vacaciones, que podíamos tener un aire acondicionado y poderlo usar. Porque ahora el aire acondicionado parece un cuadro, ¿no? Lo tenemos puesto ahí, pero si lo prendemos, ese no sabemos qué va a venir después. Entonces, tenemos un aire acondicionado y clausuramos el control remoto para que nadie lo toque. Esto es lo que le pasó a los argentinos. Porque el tema de fondo es la redistribución de la riqueza. Y esto es lo que volvemos a votar en la próxima elección. Estamos discutiendo quién de nosotros tiene la billetera. Si la siguen teniendo ellos o la recuperamos nosotros. ¡Bravo! Por eso es tan importante la seguridad social. La seguridad social no es solamente los jubilados y pensionados. Son las asignaciones familiares, es el sistema de salud, es la asignación universal, es poder tener acceso como se tenía a una computadora. Porque todo eso hace a que los argentinos podamos crecer y estar mejor. Eso es la seguridad social, es distribuir los recursos de la economía. A nadie le sirve que la economía de un país le va bien si a la gente no le va bien. La economía va bien cuando a cada uno de nosotros nos va bien.
Y esto es lo que tenemos que defender. Hay que romper con esta lógica de los economistas. Hay excepciones. Pero digo, la realidad es que hay que romper con esta lógica de los economistas que creen que la economía tiene que solamente crecer. Estamos buscando las inversiones. La gran inversión que tuvo la Argentina durante años fue el consumo. Nosotros más del 70% de nuestro Producto Bruto tiene que ver con el consumo. Y por lo tanto, esa fue la mejor inversión que tuvimos. Esa fue la lluvia de inversiones durante 12 años que nos permitió a los argentinos poder sentir que estábamos considerados. Me tengo que subir un banquito. Entonces, este es el mensaje que yo venía a decirles. Porque me parece que, en general, nos preocupamos por la seguridad social cuando llegamos a la edad jubilatoria. Y la edad jubilatoria empieza desde que nacemos. Porque la realidad que, por más que no lo imaginemos, todos llegamos a viejos. Y si discriminamos, como decía un pensador del sistema de seguridad social, que si discriminamos a los viejos, nos estaremos discriminando a nosotros. Porque en definitiva todos vamos a llegar a esa edad. Entonces, esa construcción de la seguridad social, que tiene que ser de carácter universal, que no tiene que estar ligada al derecho al trabajo, porque esa seguridad social que estaba durante años limitada a que si yo tenía trabajo tenía seguridad social, la seguridad social tiene que tener carácter de derecho ciudadano. Yo nazco en un determinado país y por lo tanto tengo mis derechos en este país y este país tiene la obligación de, digamos, darme determinadas condiciones de vida. Para eso está el Estado. Porque como todos nacemos en situaciones distintas, el Estado es el que nos pone banquitos distintos para poder equipararnos. Después cada uno de nosotros se desarrollará como puede. Pero el Estado nos tiene que dar a todos. No solo las posibilidades y las oportunidades. Nos tiene que generar las condiciones para eso. No alcanza que una escuela esté abierta. Es decir, porque si ese chico no come, no tiene guardapolvo, no tiene los útiles, no tiene la contención social, no forma parte en su familia, la educación como un proyecto familiar, están en distintas condiciones que otro chico. Pero para eso está el Estado, para eso necesitamos un Estado fuerte. El Estado no está solamente para garantizarnos la policía que está acá alrededor. El Estado está para garantizarnos que nos igualemos en la vida. Y frente a ese mecanismo está la seguridad social. Por eso, cuando hablábamos del ANSES, no hablábamos nada más que de la plata de los jubilados. Hablábamos de la plata de los ciudadanos. Hablamos de la plata de los argentinos. Y ahí poníamos la plata. Y ese ANSES, que fue alimentado durante estos 12 años, fundamentalmente no solo por los aportes y las contribuciones que hicieron los trabajadores activos, sino por el impuesto a las ganancias, por el impuesto al IVA, tuvo que ver con que cada uno de ustedes aportara o no aportara, en definitiva estaba inyectando plata en el sistema. Y por lo tanto, ¿por qué se iban a jubilar solamente los que habían aportado? Si todos en definitiva habían trabajado y habían aportado al propio sistema. Entonces, la mejor forma es que el Estado tenga esta capacidad redistributiva. Nosotros necesitamos un Estado activo que redistribuya, no que concentre. Hoy, como en la época del menemismo, volvemos a tener una economía que intentan que crezca, pero ese crecimiento es específicamente para los que los concentran. Esa plata que nos sacaron de los impuestos, de los servicios, que en definitiva hoy la concentra Edenor, Edesur, Gazban, es decir, esa plata que en definitiva perdimos nosotros. Es decir, la perdimos en el consumo, pero la perdieron también los trabajadores que están en cada una de las actividades.
el que fabrica zapatos, el que fabrica chupetines, el que vende helados, el que vende el diario, porque no tenemos plata para poder comprarlo. Este es el mecanismo de la seguridad social, es el mecanismo que el Estado tiene para apropiarse de la riqueza de aquellos que la absorben con mayor facilidad y distribuirla entre aquellos que nacimos con condiciones menores que el resto de la sociedad. Por lo tanto, ese es el desafío que tenemos que consolidar en esta elección. Tenemos que recuperar, en definitiva, ese empoderamiento que nos dieron estos últimos 12 años. Y ese empoderamiento se recupera solamente con la conducción de Cristina, porque es fundamental, porque hoy ella conduce en la práctica el nuevo agente social y político. Yo tengo un fenomenal respeto por mis compañeros peronistas. Yo lo hago desde el radicalismo, desde ese movimiento nacional y popular que nosotros nacimos con Irigoyen, con Iri, con Alfonsín. Es decir, este es el espacio donde vamos construyendo los argentinos. Es el espacio específicamente donde juntos, piensa la unidad del pueblo argentino en defensa de sus intereses, es que todos juntos, ahora vamos a llevar no solamente a Cristina como candidata, sino que le vamos a poner la mano en el pecho a Macri y le dijimos hasta acá llegó. Gracias. Impresionante, ¿eh? Excelente, gracias compañero Eduardo Santín. Muy claro, estaba escuchando y con atención, al igual que ustedes. Y digo, cuando uno recibe las noticias como las que hemos recibido esta semana, 5.600.000 niños pobres, cuando escuchamos también que se quiere llevar por delante los derechos de nuestros adultos mayores, cuando vemos las dos puntas, la niñez y a los queridos viejos, solo me resta llamarlo de una manera: son mal paridos, carajo. Pero nosotros estamos convencidos de que vamos a volver. ¿Por qué no lo cantamos entonces? ¡Más fuerte! Es el otro, vamos a ir a rescatar a ese otro, lo vamos a abrazar y lo vamos a traer para que voten por el único proyecto nacional y popular con la conducción